han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, hermanos, el apóstol Lucas aquí en su epístola, en su el Evangelio de Lucas, hermanos, Lucas le está escribiendo a otro hermano, ¿verdad? A Teófilo. ¿Qué le está escribiendo, hermanos? ¿O qué le va a escribir? Las cosas que los demás apóstoles habían visto, habían estado presentes. Eran los que daban testimonio, los 11 apóstoles fueron los que dieron el testimonio de todo el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, en sus 3 años de ministerio, ¿verdad? Entonces, como dice ya muchos habían escrito, pero Lucas le escribe a Teófilo lo que ya muchos habían tratado o ya habían escrito, pero él se lo va a redactar conforme a lo que él había visto junto, porque Lucas fue también, anduvo con el apóstol Pedro y con el apóstol Pablo. ¿Sí, hermanos? Lucas fue testigo de todas las cosas. Él mismo, Lucas, fue el que dio testimonio, porque Lucas era un doctor en aquel tiempo. Lucas dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando el soldado romano le atravesó con la lanza el costado a nuestro Señor Jesucristo, fue el que dio testimonio de que dice que salió sangre y agua. Todos los apóstoles estaban ahí, tal vez, ¿verdad? Pero el único que sabía las cosas de la ciencia era Lucas, porque él era doctor. Por eso él fue el que dio testimonio de que salió del cuerpo de Jesús cuando el soldado lo traspasó, que salió sangre y agua. ¿Amén, hermanos? Entonces Lucas le va a redactar aquí, mire usted, paso por paso, todo lo que había visto acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a ir usted a Ezequiel 12:28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Mire, la clase se llama Antiguas Promesas. Y desde aquí vamos a empezar, hermanos, a ver las profecías que el Señor había hecho a su pueblo, ¿sí? Había hecho a su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 14:24, esta es una profecía que se tenía que cumplir en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios. Ezequiel 12:28 dice, diles por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Sí, hermanos? Ahora, ¿cuál era esa palabra que el Señor había prometido? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la profecía. Más adelante vamos a darnos cuenta, y usted, de que se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas antiguas promesas o profecías que están escritas en el Antiguo Testamento están refiriéndose a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, mire usted, Dios hizo una promesa y tuvo que haber un cumplimiento, ¿verdad? Toda promesa que Dios hace se tiene que cumplir, porque Dios lo habló, porque Dios la prometió. Y lo que Dios promete, ir usted, hermano, eso es hermoso, porque se tiene que cumplir todo al pie de la letra. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y fue muerto, ir usted, todo, vamos a ver, ir usted,
cómo las profecías se fueron cumpliendo una por una. ¿Casualidad? Ninguna casualidad. Todo era conforme a lo que estaba escrito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Por eso nuestro Señor nuestro Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que el Señor había prometido, lo que el Señor había anunciado, eso tiene un cumplimiento. Eso se tiene que cumplir, tarde o temprano. ¿En el tiempo de nosotros? No. Es en el tiempo de Dios cuando se tiene que cumplir esas promesas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire usted. Aleluya. Gracias. Vamos a ir a Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Verdad que sí? Amén. Mire, el Señor sigue hablando de promesas, de profecías, de lo que se tenía que cumplir en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. ¿Sí, hermanos? Entonces, Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Lo que el Señor dijo, lo que el Señor pensó, se tiene que hacer, se tiene que cumplir. Mire, hermanos, alguien de nosotros o algún ser humano le ha dicho al Señor cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo hacer lo otro. No, ¿verdad que no? Porque nosotros, la sabiduría de nosotros, hermanos, mire usted, no es nada en comparación del Señor. A nosotros el Señor nos dio una pequeñísima cosa, tal vez como el grosor de nuestro cabello. Pero Dios, la sabiduría de Dios es tan inmensa, hermanos, que no tiene comparación. Imagínese usted, mi hermano, mire usted, cómo el Señor creó todo este mundo. Con su palabra nada más. Gloria a Dios. Con la palabra, hágase esto, hágase lo otro. Y mire, hermano, y todo tiene vida. Todo lo que el Señor hizo tiene vida. Los animales tienen vida. Todo lo que existe en el mar, hay vida. Las aves tienen vida. Nosotros tenemos vida. Amén. Todo está hecho para Dios. Para que también ellos, todo lo que está creado por Dios, le den gloria a Dios. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, entonces, seguimos. Entonces, el Antiguo Testamento son antiguas promesas. El Nuevo Testamento, nuevas promesas. Y el Testamento es igual a promesas. ¿Sí? Un testamento es igual a una promesa. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir a Éxodo 19, del 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Bien, hermanos. En Éxodo 19, del 1 al 6, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. ¿Sí? Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. ¿Por qué delante del monte? Porque es donde iba a hablar el Señor
con Moisés. Ahí tuvo la comunicación el Señor con Moisés. Ahí dio los 10 mandamientos, ahí dio todos los mandamientos que el pueblo tenía que tener, ¿sí? Y Moisés, el 3, versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Les está recordando, hermanos, y usted, cómo el Señor sacó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. El pueblo de Israel había estado esclavizado por más de 400 años, ¿verdad? Amén. Pero la promesa del Señor había sido de que cuando el Señor saliera de ese pueblo, iban a salir un pueblo numeroso. Pero también iba a salir un pueblo rico, hermanos, ¿sí? Pero les recuerda, el Señor, cómo el Señor lo sacó con mano poderosa. El pueblo de Israel, ellos miraron, hermano, ir usted, todo los ¿cómo se llaman, hermano? Los milagros que el Señor había hecho. Pero tiene otro nombre, acuérdenme. Por favor. Maravillas. Las maravillas. Prodigios, pero... señales, pero... Bueno, hombre. Bueno, las cosas que Dios había hecho al pueblo de Israel, como las langostas, que se comió todas las plagas, hierbas, las plagas. Ellos vieron todas las plagas que el Señor hizo contra el pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, perdón, para que el pueblo de Egipto mirara. Dios usó a ese pueblo, y usted, hermano. Otra cosa importante, el Señor siempre usa o tiene algo como demostrar su poder. Dios demostró sobre el pueblo de Egipto usando al rey, al faraón, hermano, y a su pueblo, para que el mundo entero mirara las maravillas de Dios. ¿Sí? Dios sacó a ese pueblo, a su pueblo, y usted dice, como alas de águilas. Aquí viene representando las alas de águilas al Señor, porque un águila, hermano, es fuerte. Dios es fuerte y poderoso. Amén. El Señor sacó a ese pueblo que el Señor lo había preparado para él. Amén. Entonces, el pueblo de Dios vio todos esos milagros, todas esas señales que hizo en contra del pueblo de Egipto, para que no se les olvidara de dónde los había sacado el Señor, de la esclavitud. ¿Sí, hermanos? Amén. Mire, pero ahora aquí hay unas bendiciones hermosas. El versículo, estamos en Éxodo 19, ahora vamos a ver el versículo 5, dice, ahora pues, miren lo que dice el Señor. El Señor no va a regalar una bendición nada más porque estamos muy guapos, ¿verdad? No, mis hermanos. ¿Estamos, hermano? No va a regalar la bendición nada más así nada más. El Señor quiere que nosotros ganemos esa bendición. ¿Cómo, mis hermanos? Obedeciendo al Señor. Amén. Teniendo su palabra del Señor morando con nosotros. ¿Sí, hermano? Amén. Mire, veamos esas bendiciones. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si pones atención, dice el Señor, a lo que yo voy a decir, a lo que yo voy a hacer, vas a tener muchas bendiciones. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, hermanos, esa es la condición. Para recibir la bendición de Dios, tenemos que guardar su pacto, tenemos que guardar su palabra. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. De otro modo no vamos a tener bendición. Dice, y guardares mi pacto, vosotros seréis, ¿qué, mis hermanos? Especial tesoro. Hermanos, mire, no hay cosa más maravillosa que esa. Que para Dios nosotros somos cosa valiosísima. Somos un tesoro para Dios. Nosotros estábamos perdidos, pero cuando el Señor nos encontró y usted nos comparó con un tesoro, con algo hermoso. ¿Cómo estábamos nosotros antes, hermanos? Mire,
Estábamos en el lodo cenagoso, estábamos, mire usted, enterrados ahí en el agua donde ya no podíamos nadar, nomás sacábamos la cabecita y ya no podíamos más. Pero el Señor fue y nos tomó de ahí, mire usted, nos sacó ahora aquí donde estamos. Amén. Pero para recibir esas bendiciones que el Señor tiene hacia nosotros, debemos de guardar su pacto, su palabra, mis queridos hermanos, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Y llevarlas a cabo, esa es la otra cosa. Y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mira, hermano, cosa más maravillosa. Precisamente por eso nuestro Señor Jesucristo vino, descendió del cielo a este mundo, para que Él pagara por nosotros, por ese tesoro que estaba perdido. Nosotros éramos ese tesoro, hermanos. Somos ese tesoro. Estábamos perdidos, pero el Señor nos compró, hermanos. Cuando Él nos encontró, y usted compró, por eso la parábola dice, no recuerdo ahorita el nombre de la parábola, pero era un especial, dice, encontró perlas y escondió esas perlas y fue y vendió sus propiedades y compró ese terreno donde estaba ese tesoro especial. Nosotros somos ese tesoro especial, mis hermanos. Amén. Amén. Pero Gloria a Dios. acuérdense, hay una condición. Hay que tener la palabra del Señor y tener su pacto con nosotros, morando con nosotros. Si no, mis hermanos, no hay bendición. Sobre todo los pueblos, porque mía es toda la tierra. Como dijimos hace un momento, el Señor fue el creador de esto. Él hizo todo para Él y por Él y para Él. Para que todos honremos al Señor. Todos le demos gracias al Señor por todas las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mire usted el 6, todavía siguen más bendiciones. Versículo Éxodo 19:6 ahora. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Qué cosa maravillosa, ¿verdad, hermanos? Amén. Vamos a hacer su especial tesoro. Ahora vamos a hacer un reino de sacerdotes. Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando el Señor descienda, hermanos, con la nueva Jerusalén, el Señor va a descender en su propio reino, porque ese va a ser el reino de Dios. Las Escrituras dicen que nosotros vamos a juzgar aún a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los que cayeron, los que pecaron. Y aún a la misma gente de nosotros. Nosotros vamos a ser ese pueblo escogido de Dios. Por eso, hermano, mire usted. Si hacemos la voluntad del Señor, hermano, mire usted. Aquí está lo hermoso. Ya dijo que vamos a ser gente santa, ¿verdad? Un pueblo escogido de Dios. Su tesoro especial. Gloria a Dios. Si hacemos las cosas agradables del Señor, hermano, mire usted. Cuando sea el tiempo del Señor, vamos a recibir esos galardones, unos para juzgar. ¿Sí, hermanos? Mire, hermano, mire. Nuestro Señor Jesucristo, mientras Él estuvo en la tierra, Él nos guardó. Él ya había orado por nosotros. Él oró por nosotros. ¿Sí? Pero, hermanos, mire usted, lo hermoso y lo importante es de que cuando llegue ese tiempo, mis hermanos, nosotros vamos a estar en el reino de Dios, en su reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Su especial tesoro del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hacemos la voluntad de Él. Esta es la voluntad del Señor. Que prediquemos, que anunciemos las buenas nuevas del Señor. Este es el evangelio del Señor. Esto es salvación y vida eterna para todo aquel que en Él crea. Gloria a Dios. Nosotros estábamos sin eso, pero cuando el Señor encontró ese tesoro hermoso, precioso, que somos nosotros, mis hermanos, ahora el Señor y usted nos está dando todas estas bendiciones. Y eso es bien hermoso, hermano. Amén. Todo esto es en el tiempo del Señor. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las profecías, mire usted, del Señor, como dice, lo dijimos en los anteriores versículos, se tienen que cumplir paso por paso, hermano. No hay una que no se vaya a cumplir. Todas las profecías se han de cumplir, tal y como es. Mire, hay más de 330 profecías y ya se cumplieron la mayor parte,
cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Otras se cumplieron en el tiempo de Israel. ¿Sí? Si vemos a Daniel, ahí se cumplieron muchísimas profecías. ¿Sí, hermanos? Gloria a Pero Dios. muchas también, el resto que falta y ustedes se van a cumplir cuando sea la segunda venida del Señor. En Apocalipsis, ¿sí usted, hermano? Eso va a ser algo horrible y tremendo. Pero esas profecías es la palabra de Dios y se tiene que cumplir también Amén. al pie de la letra. Así como se cumplió todo acerca de nuestro Señor Jesucristo, se tiene que cumplir también todo acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mire usted, ya dijimos que si el Señor llegó al monte, llevó al pueblo al monte de Sinaí, donde Dios habló con Moisés. Dios le dio a Moisés, ¿qué, hermanos? Los mandamientos, ¿verdad? Después dice que si guardamos, ¿qué, hermanos? Su palabra del Señor, hay muchas bendiciones, ¿verdad? Seremos, ¿qué, hermanos? Su especial tesoro, eso, sobre todo los pueblos de la tierra, hermanos. Mire usted, el mundo es inmenso, pero somos pocos los que hemos creído en el Señor. Y esos pocos somos los que tenemos la bendición del Señor. Somos ese especial tesoro. Luego siguen más bendiciones. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sí, hermanos? Qué hermoso es cuando todas estas cosas sucedan, porque ahí usted ya estaremos con el Señor, pero el Señor nos dará los galardones que cada uno va a recibir. Y ahí entonces serviremos al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a Éxodo 24, 6 al 8. Vimos este Éxodo 19, ¿verdad, hermanos? Sí. Éxodo 24, 6 y 8. No 68, 6 y 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén, hermana. Entonces en Éxodo 24, 6 al 8 dice: Moisés tomó la mitad de la sangre y puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Si se da cuenta, mi hermano, y usted, antes tenían que sacrificar un corderito para el perdón de los pecados, ¿verdad? Porque la sangre de ese corderito venía representando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del verdadero cordero, que esa era la que nos iba a salvar y a perdonar nuestros pecados. Amén. Este pacto que está haciendo el Señor, que hizo el Señor con su pueblo, usando a Moisés, es con sangre. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Sí, hermanos? Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ustedes se acuerdan el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando en la última cena? Amén. Cuando partió el pan, después tomó el vino
Este es el pacto. El pan era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser, ¿qué? Quebrantado, que iba a ser Entregado por nosotros. maltratado, ¿verdad? El vino, la sangre, representa la sangre del Señor. El vino representa. El vino representa la sangre del Señor. En Jeremías 31, 33, habla también del pacto. Dice, escribiré en sus leyes, daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Amén. Para que nunca más se les olvide, para que nunca más. Mire, hermano, ¿sabe por qué esa promesa, ese pacto, el Señor lo está haciendo así? Porque cuando Él venga, Él descienda a ir usted, no va a haber más maldad, no va a haber más pecado. Ahí se va a cumplir. Está también en Hebreos 6, parece también está, o 12:6, ahí está también la sangre del pacto de nuestro Señor Jesucristo también. Haré nuevo pacto, dice. Y escribiré en su mente, daré mi ley en su mente, se las daré en su mente y las escribiré aquí, Amén. en el corazón, para que nunca más salgan de ahí. Por la eternidad, hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, mire usted, no habrá más pecado, no habrá más maldición, no habrá más llanto, más enfermedades, no habrá más cosas, porque todas las cosas viejas han pasado. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. De Dios. Pero ¿cómo se logró ese pacto, hermanos? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este pacto se estaba haciendo con la sangre de animalitos. La roció sobre el altar, la roció sobre el pueblo, hermanos, porque eso representaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino y derramó su sangre, hermanos, ese es el nuevo pacto Amén. que vamos a tener nosotros. ¿Cuándo? En la segunda venida con nuestro Señor Jesucristo. Y es hermoso porque vamos a estar en su reino de Dios. No habrá más llanto, más tristeza, más dolor, más enfermedad. Hermanos, todas las cosas van a ser hechas nuevas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos. Éxodo 24, 44 fue el que leímos, hermana. Sí. Bueno, Jeremías 23, 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. 23:5. 23:5. Sí. ¿Dices? Sí, hermanas. Bueno, en Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como Pero rey. Nos saltamos Lucas 24, 44, ¿no? A ver, vamos ahí a Lucas 24. 44. Sí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Mire, hermano, en los versículos anteriores vimos el pacto que hizo el Señor, ¿verdad? Con la sangre de ese animalito. Roció al pueblo, roció el lugar santo y lo que hizo. Pero ahora esta profecía, ahora mire usted lo que dice. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Sí, hermanos? Amén. Ya dijimos en los versículos anteriores de Éxodo 24, del 6 al 8, estábamos hablando del pacto que hizo el Señor con esa sangre de esos animalitos. Pero ahora, hermanos,
todo lo que está escrito, estas profecías de nuestro Señor Jesucristo, que a Él se referían, van a tener un cumplimiento ahora. De aquí en adelante vamos a ver los versículos, cómo se está acercando más al cumplimiento, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Lucas 24:44 dice, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, de nuestro Señor Jesucristo. ¿En la ley de quién? De Moisés. Y luego en los profetas y en los salmos. ¿Sí, hermanos? Amén. Todas estas profecías se tienen que cumplir. Mire, ahorita vamos a ir, poco a poquito nos vamos a ir adentrando sobre las profecías, sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque de Él se está hablando, de Él se estaban refiriendo estas profecías. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Mire, ahora sí, vamos a Jeremías 23:5. Acuérdense que estas son profecías, ¿verdad? Que era lo que se tenía que cumplir, lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Lea, por favor, ahora sí, Jeremías 23:5, por favor. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Amén. ¿Se dan cuenta cómo empieza a tomar forma Amén. estas profecías? Y usted, Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, ¿sí, hermanos? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo. ¿A quién se está refiriendo, mis hermanos? Al Señor A nuestro Jesucristo. Señor Jesucristo. Que levantaré, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa profecía, ¿ok? El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. De Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Mire, de aquí en los siguientes versículos vamos a ir entrando, nos vamos a ir acercando más y más y más a las profecías. Se van a ir aclarando más las profecías. ¿De quién estábamos hablando? ¿A quién se estaban refiriendo todas esas profecías? Todas las profecías del Antiguo Testamento. Si se han dado cuenta, hermanos, hemos estado en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Amén. Pero nos estamos acercando a la profecía de quién se estaba hablando. Amén. Entonces, Jesús dice que de David va a salir un renuevo justo. Va a ser un rey de reyes y hará justicia en la tierra, mis hermanos, ¿sí? Pero ¿de dónde tenía que salir ese renuevo justo, mis hermanos? De David. De David, de la descendencia de David, Amén. de la tierra de David, de Judea. ¿Sí, hermanos? Amén. Bien, mire, vamos a ir a Hechos 13, 22 y 23. Amén. Dice la palabra Léalo, de hermano, Dios. léalo. Hechos capítulo 13, verso 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Mire, poco a poquito nos vamos adentrando a las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento. Y la están aclarando poco a poco. Dice, Hechos 22 y 23.
quitado este, le levantó por rey a David. Ahora, ¿de quién, quitado este, de quién se estaban refiriendo? A Saúl, el primer rey de David. Cuando fue quitado, entonces Dios ungió a David como rey. Entonces, quitado este, estamos hablando de David, quitado este, ¿ok? Les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo. Ahora, aquí hay una cosa importante. ¿Quién fue el que dio testimonio? Dios. Está hablando aquí. Quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Como sabemos, mire usted, hermano, como sabemos la historia de David, David hizo todo como está escrito aquí, conforme lo que Dios quería que hiciera. David tuvo un corazón que le agradó a Dios. Hizo todo conforme al agrado de Dios. David tuvo sus pecados, sí, ciertamente tuvo pecados. Todos los hombres o los antepasados, hermanos, como desde Abraham, David, Moisés, ¿cómo se llama el hijo de David, el que fue rey? Salomón. Salomón, mire, y todos tuvieron pecado. ¿Por qué, hermanos? Mire usted, primeramente porque somos seres humanos, ¿verdad? Porque somos seres humanos y como seres humanos, nosotros la herencia que traemos es esa, la del pecado, el pecado de Adán y de Eva. Por naturaleza cometemos ese pecado, Ahora ya nomás son errores. Pero este hombre, David, tenía el corazón de Dios, que Dios le agradaba. Por eso, de ese linaje de David, tenía que nacer nuestro Señor Jesucristo. Y tenía que nacer también de la tierra de donde era este hombre. ¿Sí? De Belén de Judea. El 23 dice, de la descendencia de David, se está refiriendo, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Poco a poco nos vamos entrando más y más al cumplimiento de las profecías. Más adelante vamos a ver también el nacimiento de Jesucristo, de qué linaje vino, dónde nació, del pueblo de David. Hermano, va a ser hermoso. Bien, vamos. Seguimos avanzando, mis queridos hermanos. Vamos a ir ahora a Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí. Amén. Sí, mi hermana. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí, hermano? Amén. Entonces, mire usted, ya dijimos que de David tenía que venir el Mesías, de su descendencia de él, ¿verdad? Aquí en el versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El pueblo de Israel, cuando apareció nuestro Señor Jesucristo, no le creyeron, ¿sí? Esa historia también ya la sabemos, hermanos. No le creyeron. Pero nuestro Señor, cuando tenía ese diálogo con los encargados de Israel, los sacerdotes y todas esas gentes, hermano, y usted, ellos alegaban que cómo se hacía ser hijo de Dios cuando el padre de él era José y María. Ellos no entendían ni comprendieron que Jesús tenía que nacer así, que tenía que nacer así, de esa forma. Porque ellos esperaban a un Mesías, a un Salvador, ir usted, pero viniendo de entre las nubes. O no sé de dónde querían que apareciera nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos querían un Salvador, pero que los salvara de la esclavitud de Roma. Pero el Señor no se estaba refiriendo a eso. El Señor tenía que venir a salvarlos
pero de sus pecados. Gloria a Dios. Por eso ellos no podían entender y por eso nuestro Señor Jesucristo les dice a estos hombres, escudriñar las escrituras, porque ellos sabían, ellos leían todos los sábados, hermanos, todos los sábados, el pueblo de Israel se reunía para leer las escrituras. Y leían la ley, y leían la ley. Se sabían la ley al revés y al derecho, aquellos, los fariseos. Gloria a Dios. Por eso usted dice nuestro Señor Jesucristo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Como dijimos en el Antiguo Testamento, todas las profecías se estaban refiriendo a un futuro, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida eterna, ¿quién es el único que nos las puede dar? Solo nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, hermanos, mire, no podemos llegar a Dios por medio de mi hermano, por medio de usted, por medio de mi hermana o por medio de otro ser humano. Solo teníamos que llegar o podemos llegar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, no entendía esta gente porque nuestro Señor Jesucristo vino de carne y hueso como nosotros y nació como nosotros. Nació de una mujer. Pero lo que esta gente no sabía que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o desde que el Espíritu de Dios descendió sobre María y puso al niño ahí, o ¿cómo podemos llamarle? ¿Bebé? Al bebé en el vientre de María. Mire usted, eso fue algo maravilloso, algo extraordinario, algo nunca visto hasta el día de hoy. Que una virgen tuviera un hijo, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no tiene, María misma le dijo al ángel, ¿cómo puede ser posible esto si yo no tengo marido? No te preocupes, dijo el ángel. El Espíritu de Dios vendrá y posará sobre de ti y pondrá al nuevo ser. De Dios. Eso es lo hermoso, hermanos. Pero estas gentes pensaban que la madre de Jesús sí es María, pero que el padre de Jesucristo era José. Pero las escrituras no las entendieron, aunque las sabían. Estas profecías estaban en el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a ver en Isaías 7:14 cómo está profetizado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor les dice, escudriñen las escrituras. ¿A ustedes les parece que la vida eterna? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la ley, el Antiguo Testamento hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Cuando apareció, no le pudieron creer. Y por esa causa, hermanos, lo condenaron y lo mataron. ¿Sí? Pero como dice las escrituras, todo eso era para que se cumplieran todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a llegar ahí ya. Ahora sí, hermanos, vamos a Isaías 7:14. Ahí está la profecía y usted, hermano. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Gloria a Amén. Dios. Aquí está la profecía, mi hermano, mire usted. Entonces, estas señales o estas profecías, el pueblo ya las había recibido desde antes. Ya sabían las profecías. Acuérdense, hermanos, que cuando nació nuestro Señor Jesucristo, Herodes, cuando fueron los tres magos que iban a llevar presentes a nuestro Señor Jesucristo, al niño, ellos fueron y les preguntaron, Herodes mandó a traer a todos los ancianos, a los maestros de la ley, y él preguntó por estas profecías si era verdad. Ellos dieron testimonio exactas de cómo iba a ser el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
le dijeron las escrituras que se tenía que cumplir por medio de las escrituras. Pero el problema del pueblo es que ellos no lo entendieron ni lo comprendieron. Pero de que se tenían que cumplir, se tenían que cumplir. Porque era la palabra de Dios. Isaías 7:14 dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su hijo Emmanuel. Me llamará su nombre. Y llamará a su hijo Me llamará su nombre. Emmanuel. Entonces, Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, Isaías 7:14 está en esa profecía, mis hermanos. ¿Cuándo se cumple? Cuando Nació el Señor Jesús. sí, amén, mi hermano. Ahí se cumple esa profecía cuando nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mire, entonces, yo no entiendo todavía por qué esa gente no podía entender las profecías del Antiguo Testamento. Esas profecías estaban bien claras. Pero, de veras, yo no sé, no entiendo por qué esa gente no pudo entender. Aunque también estaba escrito de que el pueblo vería, tendría ojos, pero no vería. Estarían ciegos, ¿sí? Sí. Su corazón estaría engrosado, no tampoco, hermanos. Bueno, entonces, mis hermanos, mire usted. Ahora sí, vamos a ir a Lucas 2. Acuérdense, todas las profecías que hemos estado viendo del Antiguo Testamento, ahora sí tienen cumplimiento aquí, de aquí en adelante. En Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplió los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok. ¿Se da cuenta, hermano? Si se da cuenta, mi querido hermano y usted, que aquí tenemos el cumplimiento de todas estas profecías que estábamos hablando, ahora tienen un cumplimiento. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde tenía que ser? En Belén de Judea. ¿De qué linaje tenía que venir? Rey David. ¿Y de la tribu de quién? En Judá. Hermano, si usted, todas esas profecías aquí ahora se vienen a cumplir. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso, mire usted, es importante conocer las Sagradas Escrituras. Para conocer también, porque habrá muchos, van a venir muchos engañadores también. Miren, hermanos, y nos van a traer, nos van a transgiversar también las Sagradas Escrituras. Por eso es importante también nosotros conocer las Escrituras para que no nos pase como el pueblo de Israel. Ellos la conocían las profecías, pero no quisieron reconocer cuando ya el Mesías estaba en medio de ellos. Entonces nosotros también, mis hermanos, debemos de conocer las Escrituras para cuando venga aquel lobo rapaz vestido de oveja, hermano, y usted no nos engañe, ni nos quiera engañar. Es necesario conocer las Escrituras por eso, para que no nos pase lo mismo que el pueblo de Israel. Bueno, en Lucas 2 del 1 al 7 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador
de Siria. ¿Sí, hermanos? Mire, ahora, fíjese nomás, cómo el Señor, para que se cumpla la voluntad del Señor, el Señor tiene que usar, aquí en este caso, a la propia gente, a su propia creación. Anteriormente vimos cómo el Señor sacó al pueblo ¿de dónde? De Egipto. Ahora, para que se cumpliera esta profecía, mis hermanos, este gobernador de Siria, dice, ordenó que cada uno se fuera a ser contado a su pueblo natal. David, de donde él estaba, regresó a su pueblo natal, de donde había sido el rey David, Jerusalén, en Belén, ¿sí? De la tribu de Judá, para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Pero démonos cuenta cómo el Señor está usando a este gobernador para atraer a la gente y para que ahí, en ese lugar, naciera nuestro Señor Jesucristo. En ese lugar que estaba prometido. ¿Sí, hermanos? Amén. Bien, entonces, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Profecía cumplida, ¿ok, hermanos? Gloria a Dios. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplió los días de su alumbramiento. ¿Se cumplió qué? La profecía, mis queridos hermanos. Gloria a Dios por eso. Y el 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? Ahora mire usted. También es importante como una añadidura más. ¿Cómo usted se acuerda cuando nuestro Señor Jesucristo murió? Dice que desde las 12 del mediodía hasta las 3 se oscureció, ¿verdad? Estaba oscuro. Para que no vieran el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Aquí, nuestro Señor, el Dios Padre Todopoderoso, y usted, no quiso que naciera en el mesón, porque había mucha gente. Es lo mismo. El Señor tenía todo el control. Así como se oscureció en aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo murió, también el Señor trajo a María a ese lugar desierto donde ¿quiénes eran los únicos testigos o iban a ser los testigos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Esos animalitos, porque era un pesebre. Porque si hubiera sido ahí en ese mesón, hermanos, mire usted, un mesón es un lugar grande donde hay muchísima gente. Todos se acomodan donde puedan acomodarse. Pero ¿cómo iban a ser el Hijo de Dios y todos los mirones estando ahí? ¿Verdad que es interesante esto? ¿Cómo el Señor tiene preparadas las cosas? Eso es hermoso, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De veras que es bien hermoso cómo el Señor siempre tiene todas estas cosas preparadas, porque es para la honra de Él mismo, del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. También vamos a ir a Mateo 1, 18 al 21. Es lo mismo, pero es necesario ir también ahí. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Espérame que yo estoy perdido. No estaba yo perdido, hermano. Bien, vamos a ver el cumplimiento de esa profecía también. ¿Ok, hermanos? Amén. En Mateo 1, de 18 en adelante, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, mire usted. Vuelvo a repetir lo mismo de hace un momento. Cómo Dios tiene preparado todo. Porque Dios es un Dios de orden. Tiene todo en orden. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando María desposada, María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, José, cuando miró a María, que estaba embarazadita, él quiso dejarla secretamente, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serán los planes de Dios? Dios mandó a su ángel para decirle a este hombre: José, no temas, no temas, tu mujer no te ha engañado, tu mujer es fiel. Pero ella halló gracia ante los ojos de Dios para que ella a través de su vientre, diera vida. ¿A quién, hermanos? Al Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, a un niño, hermanos, a un niño que era Dios mismo, ¿sí? Pero este hombre, como todo ser humano, mire, vamos a suponer que usted o que yo o cualquier hermano se va a casar y que, bueno, usted sin tener relaciones con su mujer ya viene embarazada. ¿Cómo es eso? Pues a José le pasó lo mismo. Por eso Dios tuvo que usar a su ángel. No te preocupes, no temas. El hijo que esta mujer está en su vientre es obra o engendrado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque este será, ¿qué? El salvador de su pueblo. Este salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Entonces ahí fue cuando a este hombre, a José, le cayó el 20, como se dice el dicho mexicano, o entendió y comprendió que era el niño que estaba en el vientre de María, era obra del Espíritu Santo. En otros versículos dice: Hijo de Dios, Hijo del Altísimo es, o le llamarás, porque lo que en ella hay, en María hay, es obra del Espíritu de Dios, es el Hijo de Dios mismo. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Acuérdese usted también que Dios tenía que venir, y usted, de esa manera, porque era la única manera de que Dios, en un cuerpo de carne y hueso como nosotros, tenía que vencer ¿a quién? Al diablo. Al que tenía las llaves de este mundo, al que tenía el control de este mundo. Él vino a derrotar con su muerte y su resurrección y a quitarle lo que él se había adueñado, lo que era de Dios. Sí, hermanos, por eso era necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera de esa forma. No había otra forma, o no hay otra forma de cómo al enemigo, a Satanás, quitarle
el control de este mundo, las llaves de este mundo. Era la única forma de quitarle todo eso, viniendo Dios mismo, pero en forma humana. Gloria a Dios. ¿Cómo fue que le quitó el control a Adán y a Eva? A través de sus mentiras, engañándola. ¿Sí, hermanos? Pues de esa manera tenía que venir nuestro Señor Jesucristo en forma humana para, ¿qué? Destronar y quitar el trono que ese hombre se había agarrado. ¿Sí, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios que Dios tenía preparado algo mejor. Amén. Algo Gloria a Dios. mejor para quitarle toda la autoridad que ese personaje tiene sobre esta tierra. Amén. Como dijo usted aquel día, mi hermano, este hombre, Satanás, ya ha sido enjuiciado. Ya ha sido, ¿qué más, hermano, dijo usted? Pues condenado. Ya. Condenado, enjuiciado, ¿qué más? Pues ya, ahora sí que ya. Ya recibió juicio ya, también. ajá. Sí, ya pues antes. Miren, hermanos, solo se tiene que ser en el tiempo de Dios. ¿Eh? Amén. Para que se cumpla toda también la profecía, porque es una profecía que se tiene que cumplir. El Señor ya vino y ya destronó a ese personaje, pero ahora se tiene que cumplir todo eso cuando sea ¿qué? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En la primera venida, el Señor vino para morir por nuestros pecados, para librarnos del pecado, de la muerte, para librarnos de las manos del enemigo. Pero la segunda venida, hermano, es para hacer juicio sobre esa tierra y para poner a nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, ¿dónde, hermanos? En el lugar que tiene que estar, en el infierno, en el lago de fuego, donde tiene que estar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Aleluya. Bien, vamos a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén, mi hermana. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mira, hermano, otra profecía que se cumplió en su tiempo, en el tiempo de Dios. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos mirando que nuestro Señor Jesucristo, desde antes de la creación del mundo, Él ya era? Amén. Desde antes, hermanos. Bueno, preguntémonos qué hacía antes el Señor. Porque Él ya estaba antes, desde la eternidad. Antes de que este mundo existiera, y usted, Él ya era. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Por eso, mire, cuando fue la creación, y al último ya sabemos, ¿verdad? Que en el sexto día fue cuando Dios hizo al hombre. El Señor, ¿usted cree que no sabía que que Adán iba a pecar? Amén. Claro que lo sabía el Señor, porque el Señor todo lo sabe. No hay nada que se esconda delante del Señor. Pero precisamente por esa causa, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya estaba antes de los tiempos, antes de esta creación, antes de la eternidad. Él ya era el que estaba preparado para venir a destronar al que le había quitado el control de esta tierra, el trono de esta tierra, y usted a Adán y a Eva. Ya estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero esa profecía, ¿cuándo se cumplió, mis queridos hermanos? En el nacimiento del En Señor. el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Salmos 69:21, mis hermanos, por favor.
Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Me pusieron además hiel por comida y mi sed. Me pusieron además hiel por comida y él, suena así que hiel, ¿verdad? Hiel. Hiel. Y él, Hiel. déjeme mejor ir ahí. Déjeme llegar ahí mejor. Salmo 69. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel. Ahora sí lo puede decir. Es que aquí no lo escribí bien. Perdón, hermanos. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Hermanos, mire, esta otra profecía se vino a cumplir cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz. Amén. Cuando Él dijo, tengo sed, le dieron de beber esa cosa. ¿Sí? Y ahí mire, usted piensa que era una casualidad que esa gente tuviera ahí ese cántaro o ese tinaja o bandeja con ese vinagre. No, mi hermano. Mire, todo era para que se cumplieran las profecías del Señor. Al pie de la letra se tenían que cumplir una por una. Porque era lo que estaba escrito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada tenía que pasar. Nada. Que no se cumpliera. Bien, vamos a Juan 19, del 28 al 30, mis queridos hermanos, por favor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad que se cumplió la profecía tal y como estaba escrita, mis queridos hermanos? Amén. Ese es, mire usted, hermano, la sabiduría de Dios. Ese es por eso, y ese es omnisciente, omnipotente. Mire, Dios es un Dios de orden. Amén. Porque todo lo que Él ha prometido, hermanos, se tiene que cumplir. Amén. Esa profecía, mire usted, también se cumplió en ese momento con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. En Juan 19, del 28 al 30 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Mire, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, mire, fíjese algo también, y también está escrito, Él vino como un cordero, ¿verdad? Él vino a sufrir, pero Él lo hizo, ¿por qué, hermanos? Por el amor a nosotros. Era el varón de dolores, mis hermanos. Y lo hizo con gusto. Porque a través de su muerte, hermanos, mire usted, Él iba a llevar muchos a la salvación. Por eso Él vino con, mire usted, ¿usted cree que todas estas cosas no sabía nuestro Señor Jesucristo? Él lo sabía desde antes de la creación, antes de los tiempos. Él era el cordero que estaba preparado. Cuando llegó el tiempo, era nada más para que se cumplieran lo que estaba escrito de Él. Para que se cumplieran, ¿qué? Las profecías, mis queridos hermanos. Por eso el 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya había terminado todo lo que el Padre le había mandado hacer, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos los romanos se está refiriendo, ¿ok? Ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Sí, hermanos? Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén.
Esa era la última profecía. Antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera, era la última profecía. Consumado es. Todo ya está terminado. Todo lo que Dios el Padre le había ordenado a Jesús hacer, se había cumplido hasta ahí con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahí mismo vamos a ir a Juan 19, del 31 al 36, hermanos, por favor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que la vio da testimonio, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las escrituras. La escritura: no será quebrado hueso suyo. Amén. El costado de Jesús traspasado. Estamos en Juan 19, del 31 al 36. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Saben por qué a un condenado, hermanos, le tenían que quebrar las piernas? Antes solamente a nuestro Señor Jesucristo sí lo clavaron. Fue clavado. Pero los otros nada más eran amarrados. En donde estaban sus pies, era una base donde ellos ponían sus pies. Pero una vez que les quebraban aquí las rodillas, las piernas, el cuerpo, hacía esto y rápidamente, dicen los sabedores, que rápidamente venía un colapso. Les daba un paro cardíaco y así morían rápidamente. Porque ese hombre, si no era la única manera de morir. A nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron, le metieron los clavos en las manos y en los pies, ¿verdad? Por eso a él no le tuvieron que quebrar ni un hueso. Pero a esos hombres sí, para que ellos murieran. Ahora, a nuestro Señor Jesucristo no le quebraron ni un hueso porque él ya había muerto. ¿Sí? Ya había muerto. Por eso no le quebraron ni un... Mire, rápidamente vamos al Salmo. Salmo. ¿Dónde está Salmo? ¿Salmo qué? Déjeme llegar. ¿Dónde estábamos? Bueno, ese Salmo dice también que no le iban a quebrar ni un hueso a nuestro Señor Jesucristo. Creo que es Salmo 69, algo. No le iban a quebrar ni un hueso, mis queridos hermanos. Era otra profecía que se tenía que cumplir. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo estuviera en esa cruz. Como dijimos anteriormente, a los dos hombres que estaban al lado de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda, a ellos les tuvieron que quebrar los pies, las piernas, los huesos de sus rodillas, de sus piernas, para que colapsara su cuerpo y rápido murieran, para que no sufrieran más. Nuestro Señor Jesucristo no lo hicieron porque ya estaba muerto. Pero ¿qué hizo el soldado ese? Le traspasó, dice, su costado. ¿Y qué salió, hermanos? Sangre y agua. ¿Sí? Amén. Entonces, el que da testimonio dice que era verdad, era verídico. Porque, mire, dicen que, por ejemplo, cuando un muerto muere, los llevan a donde están los muertos, cuando le hacen la custodia, lo que sale es eso también. Aunque ya tenga varios días de muerto,
lo que cuando le rajan, aquí, digamos, aquí esa parte del estómago, dice que lo que sale es agua y sangre. Pero ya no es la sangre de como estaba roja cuando estamos en vida. No sé qué color es. Yo creo que es más pálida, no sé. Pero dan testimonio esas gentes que cuando un muerto lo abren, sale sangre y agua. ¿Sí, hermanos? Por eso nuestro Señor Jesucristo fue lo mismo. Porque acuérdense que también Él era un hombre. Aunque también era Dios 100%. Hombre 100% y Dios 100% también. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se le quebrasen las piernas y fueron quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros, ¿qué, mis hermanos? Creáis. También creáis. Porque estas cosas sucedieron, ¿para qué, hermanos? Para que se cumpliese la escritura. No se quebrará hueso suyo. ¿Sí, hermanos? Eso era, mire, todas las profecías se fueron cumpliendo, le digo, una por una, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hubo una que no se cumplió. Hasta cuando dijo, consumado es, mire, era una profecía. Ya había entregado el Espíritu al Señor, consumado es, ¿sí? Bien, ya vamos a acabar, mis hermanos. Vamos a ir ahora a Éxodo 12:46, por favor. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Amén. Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrantarás hueso suyo. ¿Se acuerdan que esa fue la primera Pascua, hermanos? Amén. Gloria a Dios. La primera Pascua que Dios había ordenado al pueblo de Israel antes de que salieran de Egipto. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Entonces, esa profecía se vino a cumplir aquí en Juan 19, del 28 al 30. No quebrarían hueso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir otra vez rápidamente, hermanos. Ya vamos a acabar, faltan poquitos versículos. 3. Vamos a Lucas 24, del 1 al 6, hermanos, por favor. Pero faltó el Salmos 34:20. Léalo, mi hermana, por favor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ahí se cumplió la profecía de Juan 19, del 28 al 30. Cuando Jesús estaba ya muerto, fueron los soldados y quebraron las piernas a uno, al de la derecha y al de la izquierda. Pero a Jesús no le quebraron hueso, solo le traspasaron, ¿qué? El costado, y salió sangre y agua. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Es el Salmo 34:20. Amén, hermana. Sí. Ahora vamos a Lucas 24, del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Amén. Gloria a Dios, mis Gloria a hermanos. Dios. El primer día, Lucas 24 del 1 al 6 dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon, junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Se acuerda que nuestro Señor Jesucristo, después de que Simón de Arimatea, ¿cómo se llama? Simón de Arimatea. Y el otro hombre, Nicodemo, y usted, fueron los que bajaron, le pidieron el cuerpo a Pilatos, y fueron los que llevaron el cuerpo del Señor al sepulcro, ¿verdad? Al otro día no podían ir a ensamblar, a poner los ungüentos, porque era costumbre de ellos, ¿sí? Ir a poner esas cosas, porque era el día de reposo. Por eso ellas fueron el primer día de la semana. Pero cuando ellas estaban ahí, ellas miraron. La pregunta también, en otros lugares, dice, encontraron la tumba abierta, ¿sí? Entonces, cuando estas mujeres llegaron, que iban a poner los ungüentos a nuestro Señor Jesucristo, ya no estaba nadie ahí. En el lugar donde lo habían puesto, ya no estaba. Ya había resucitado. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, mire usted, ellas, pues, oiga, yo creo que todos nos haríamos esa pregunta: ¿dónde está mi difunto? ¿Dónde está mi muerto? Pero lo que ellas no se acordaban, se los recordó el ángel. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y los vería, ¿dónde, hermanos? En Galilea. ¿Sí? Ahí lo iban a ver. Entonces, mire usted, estas hermanas fueron a hacer esas cosas de poner esos ungüentos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes se acuerdan que una mujer antes, unos días antes, ya había ungido a nuestro Señor Jesucristo con el aceite aromático, con ese perfume. Amén. Bueno, estas mujeres ya no lo hicieron, porque ya lo habían hecho antes que ellas. Ellas prepararon todas esas cosas, pero ya no lo hicieron porque nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado. Ahora, la piedra ya estaba quitada. Se supone que los ángeles la quitaron, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estaba abierta? Esa es la pregunta, hermanos. Esa era la pregunta. ¿Por qué estaba quitada la piedra? Para que ellos o ellas, ahorita fueron ellas, pero después iban a venir ellos a mirar que ahí en el lugar donde habían puesto a nuestro Señor Jesucristo, ya no estaba ese cuerpo. Nuestro Señor ya había resucitado, hermanos. Amén. Conforme a las Escrituras. Aleluya, gloria a Dios. Otra profecía cumplida. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Por eso, mire usted, nuestra clase de hoy, las antiguas promesas. Otras son profecías, promesas. Eso es un pacto que se hace, pero se tiene que cumplir más tarde. Una profecía es lo mismo. Se estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hemos hablado ahorita es del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de las promesas de dónde iba a venir, de María, de qué linaje. Y ahora estamos hablando de qué, hermanos,
muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo encontraron ahí. Ahora, ellos fueron testigos, fueron las primeras que fueron las testigas de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya no estaba. Fueron corriendo y le avisaron a Pedro y a los demás, y fue Pedro y Juan al sepulcro y miraron que no estaba ahí nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo 26 de 31 a 32. Entonces les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Ahí? Sí, hermano. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos? Una nueva profecía más que se ha cumplido. Si se dio cuenta, hermanos, en todo el tema toda esta clase de usted, estuvimos hablando solamente de profecías y cumplimiento. Profecías y cumplimiento. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. En Mateo 26, del 31 al 32 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, hermanos, ¿ok? Profecía. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sí, hermanos? Cuando apresaron a nuestro Señor Jesucristo, todos los apóstoles, los 11 apóstoles, mire, todos se esparcieron, todos huyeron. Porque era para que se cumpliera la profecía. En esa misma noche, Simón Pedro iba a negar a nuestro Señor Jesucristo también. ¿Sí, hermanos? Pero era también para que se cumpliera, ¿qué? Las profecías que estaban escritas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a Lucas 24, del 7 al 10, y el último va a ser el 44. Lucas 24. Bueno, Lucas. ¿24 de qué? 24, del 7 al 10, y después nos brincamos al 44. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Amén, gloria a Dios. Lucas 24, del 7 al 10. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mire usted, ahora brinquémonos al 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Gloria a Dios, ¿verdad? Profecías cumplidas, hermano, al pie de la letra de usted. No hay una que no se haya cumplido tal y como lo había mandado el Señor. El 44 dice así, y les dijo,
Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que